Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor, los hermanos que nos visiten por primera vez y cada uno de los hermanos que se han ido incorporando en el transcurso de esta mañana. Estamos contentos y agradecidos de tenerte aquí con nosotros en esta preciosa mañana. Vamos ahora pedir la dirección al Señor para que Él sea guiándonos en esta mañana a través de su palabra. Padre bueno, te amamos, te alabamos, te damos toda honra y toda gloria. Digno eres tú, merecedor de alabanza, digno de adoración. Y esta mañana hemos venido, Padre Santo, para adorarte a ti, exaltar tu nombre. Te adoramos, Señor, a través de las oraciones, a través de la alabanza, también a través de tu palabra, Señor. Te pedimos tu dirección. Te pedimos, Padre, que tú obres en nuestros corazones. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades. Tú conoces nuestras aflicciones. Tú conoces nuestra vida pecadora, Señor. También tú conoces, Padre Santo, la porción espiritual que hay en nuestros corazones, que tú has puesto, Señor, en nosotros. Te pedimos, Jehová, que tú aumentes nuestra fe, que tú quites toda duda, toda incredulidad, todo obstáculo, todo lo que hay en nuestros corazones, que no nos dejan, Señor, servirte a ti tal y como tú quieres que cada uno de nosotros nos acerquemos a ti. Perdona, Padre, nuestras iniquidades, perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a reconocer que tú eres un Dios santo y confróntanos, Padre, a través de tu palabra. Habla, Señor, a nuestra vida. Tú eres el dueño, Señor, de nuestra vida, el dueño de la iglesia. Padre, quita nuestro yo y permite que tu Santo Espíritu sea que se manifieste, Señor, sea que guíe, sea que dirija nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pues en esta mañana te voy a invitar que vamos a leer unos versos de la palabra del Señor en el capítulo 4 de Primera de Juan, a partir del versículo 7 hasta el verso 21 vamos a leer. Es un solo tema y yo te voy a invitar que mientras estemos leyendo estos versos, tú observe cuál es la frase que más repite aquí el escritor. Vamos a leerlo, pero a la vez vamos a ir observando cuál es la frase que más se repite y luego le voy a preguntar a ver si han observado cuál es esa frase. Sé que son muchos versos, pero ya va a ir observando, ¿verdad? Esa frase dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amar unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos
que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿Cuál es el mandamiento? El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cuál es la frase que más se repite? ¿Cuál? El amor. El amor. Dios es amor. Y Juan repite muchas veces esta frase: Dios es la esencia del amor. O sea, Él nos amó a nosotros de tal manera, hermanos, que tú y yo no tenemos con qué nosotros pagar. Aún que tú dure 200 años sirviéndole, no es suficiente para tú pagarle a Dios lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Amado, la prueba del amor que Juan aquí está expresando es la siguiente: está en Cristo Jesús. O sea, de la única manera que Dios pudo manifestar su amor a la humanidad fue a través de Jesús, entregando lo que más valía para Él. ¿A quién? A su Hijo. Su Hijo, ¿cómo dice? Primogénito, tercero, quinto hijo, ¿o qué es lo que dice la Escritura? Único hijo. Quiere decir que no tenía más hijo. Único hijo lo entregó por cada uno de nosotros. Hermano, Juan aquí en este texto bíblico, en este pasaje bíblico, podremos dividirlo en varias partes fundamentales para poder entenderlo mejor. Y he intentado dividirlo en 5 partes, y hay muchos teólogos que lo han dividido en 4 o en más partes, pero vamos a ver 5 puntos aquí muy importantes que Juan hace énfasis
en cada uno de ellos. A lo mejor tú lo podrías dividirlo en 3, lo podrías dividir en 7 o no sé en cuántas partes, pero he sacado 5 puntos que quiero compartir en esta mañana. Primero vamos a ver el origen divino del amor de Dios, en el versículo 7 y versículo 8. El versículo 7 y versículo 8, aquí Juan nos está enseñando a nosotros que nos debemos de amar, ¿quién? Unos a otros. Dile a que esté a tu lado, yo te amo en el amor de Cristo. Dile, aunque sea tu enemigo, aunque a lo mejor te haya hablado mal, o a lo mejor tú no lo conoces, dile, yo te amo en el amor de Cristo. Y el amor de Dios fue manifestado, quiere decir vaciado en Cristo y de Cristo a nosotros, a través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Dios muestra que el amor viene de Dios hacia los creyentes, hacia cada uno de nosotros, viene de Dios, y de los creyentes hacia el mundo, hacia los demás, hacia las personas que no conocen a Cristo. Esto es una cadena de Dios vaciado en Cristo, de Cristo a nosotros y de nosotros ¿a quién? Al mundo. El mundo aborrece a Dios, nos aborrece a nosotros y nosotros tenemos que hacer lo mismo que hizo Cristo. ¿Qué fue lo que hizo? Amarlo. Aún le pegaban, le estaban clavando los clavos y antes de morir, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hacen. En ningún momento habló mal de lo que le estaban pegando. Él era el creador. Él tenía el poder, la autoridad para matarlos a ellos antes de que le pegaran a él. ¿O no? Pero no lo hizo. Él quiso soportar ese sufrimiento por ti y por mí. Él no estaba mirando al que tenía ese látigo. Él no estaba mirando al que tenía el martillo y los clavos. Él estaba con su mente puesta en nosotros. Fíjate, hace 2025 años y Jesús tenía su mente puesta ¿en qué? En las generaciones futuras que iban a venir. Él no estaba con su mente puesta en lo que estaban ahí, en sus malhechores, no. Su mente estaba puesta en el futuro de la humanidad. Mano, en estas 5 razones que vamos a mirar, Juan da cierto detalle de quién es Dios. Y él dice que Dios en esencia es amor. O sea, esta parte de Dios es uno de los atributos, al igual que que Él es todopoderoso, ¿verdad? Omnipresencia, omnisciencia, y al igual que todos esos atributos, el amor, Dios es amor, es uno de los atributos que le llamamos transferible. ¿Por qué? Porque lo transfirió a Jesús y también a nosotros. Juan dice que nosotros podemos amar, no porque nosotros hayamos amado a Dios. Escucha, tú y yo no hemos amado a Dios. ¿Tú amas a Dios? ¿Tú lo amas? Si tú amas a Dios, alguien dijo, ahora sí. Nosotros amamos a Dios. Yo puedo decir que yo amo a Dios. Pero tú sabes por qué, porque hay una razón. Porque Él dio el paso primero para amarme a mí. Él me amó y como Él me amó, entonces yo le amo a Él. Pero nosotros no podemos darnos el lujo
de que yo amo a Johnny porque Johnny me ayuda, porque Johnny me invita a almorzar, porque me invita a un café, porque Johnny me invita a su casa, porque yo tengo beneficio de Johnny y Johnny me ama y yo lo amo a él por eso. Y cuando Johnny me hable mal y me deja de invitar al café, entonces ¿qué pasa? Ya no lo amo, se acabó el amor. Entonces eso no es amor, hermano. El amor que Dios tiene por nosotros es un amor incondicional. Y el amor que yo debo de manifestarle al mundo es un amor incondicional. Ese amor se llama amor ágape, que significa a cambio de nada. Y muchas veces nosotros queremos que nos den achuchones, que nos den besos, que nos regalen cosas para yo sentir que me aman. Y no hace falta eso, hermanos. El amor que nosotros debemos de demostrar a los demás y que yo debo de recibir de los demás es un amor sincero, a cambio de nada. Yo te tengo que amar aunque tú no me saludes. ¿A cuánta gente de aquí yo no lo saludo? Mira. Ay, qué fuerte. Qué fuerte, hermano. Sí, yo no tengo tiempo para saludar y darle un abrazo cada vez que nos reunimos. A veces yo vengo con mucha prisa, hermano, por aquí a uno lo saludo, a otro no, y sigo para hacer las cosas que vengo a hacer deprisa. Pero yo le amo, aunque yo no te salude, yo te amo, Cristina. Sí, en mis oraciones, en mi forma de tratar a la persona, no importa que yo no lo conozca o que nunca me haya dado nada, yo no tengo que recibir nada para yo amar y demostrar el amor que Dios ha derramado en mi corazón. Hermano, el amor de Dios es una realidad que nace en Él, nace en Dios, no nace en otra área, no nace en mí. El amor que yo tengo nació cuando yo acepté a Cristo en mi corazón. Y ese amor se revela a través del sacrificio de Cristo y es evidente en el creyente. ¿Cómo así es evidente? Bueno, porque yo tengo que demostrarlo. Yo tengo que ponerlo en práctica, hermanos. ¿Cuántas veces a lo mejor tú intentas hablar con una persona del evangelio y esa persona te rechaza? Quizás a ti no te hayan pegado por intentar hablar del evangelio. A mí sí. Quizás a ti no te han echado un cubo de agua encima por hablar del evangelio. A mí sí. Una señora que vivía cerquita de la iglesia y yo iba a hablarle del evangelio y ese día cuando fui me esperó con un cubo de agua. ¡Bum! El cubo de agua encima. Me fui a casa a cambiarme la ropa otra vez. Hermanos, pero no dejé de seguir hablándole, hermanos. Seguí hablándole. Hasta que un año después entró por la puerta. Yo dije, vendrá a pegarme ahora. Entró por la puerta y cuando entró, se sentó ahí a escuchar el culto y luego siguió viniendo y ahora evangélica, ahora predica el evangelio. Fíjese, hermano. Fíjese, yo no tuve que hacer nada más. Tenía ahí en su corazón esa carga de conciencia de que me echó un cubo de agua. No se fue a otra iglesia, se podía ir a otra iglesia, pero vino a la iglesia donde estaba y que le echó el cubo de agua. Hay que demostrar, hermano, el amor de Dios. No por eso no dejé de pasar por ahí, por su casa. No por eso dejé de hablarle, no. Seguí hablándole, hermano. De hecho, recuerdo haberle llevado
azúcar, limones y una bolsa de pan para que nos hiciera zumo para nosotros beber cuando estábamos ahí construyendo la iglesia. Sí, a la persona hay que ganársela. Hermano, fíjate, en aquella antigüedad, cuando Juan escribe esta carta, habían muchos falsos maestros y existía un grupo llamado los gnósticos. Y ellos, pues hablaban de que Dios era un espíritu y luz, que todo esto era inmateriales. Bueno, no tenía ningún sentido para ellos. Nunca definieron la fuente del amor. Nunca. Pues ellos, Dios, bueno, pues sí, Dios existe, es un espíritu, Él es luz. Y muchas veces nosotros encontramos en el mundo muchas personas que sí, yo sé que Dios existe, yo sé que hay algo. Bueno, Dios es una fuerza, Dios es un espíritu. Bueno, otros hablan de la luz, de la tiniebla, ¿no? A mí me gusta la tiniebla, hablan de la tiniebla, ¿no? Y ahora está muy de moda eso, que les gusta la cosa oculta, ¿no? De la tiniebla. Sin embargo, Juan está luchando contra estos falsos maestros y contra los gnósticos. Y él escribe a los hermanos que estaban a punto de dejarse convencer de estos grupos. Y él escribe, hermanos, y le llama amigo, y le dice, Dios es amor. Nosotros mismos hemos sido testigos de la presencia de Jesús, hemos sido testigos de su amor, hemos sido testigos de su crucifixión, hemos sido testigos de su resurrección, hemos sido testigos de su ascensión al cielo. Si ellos vieron todos los milagros, y Juan le está animando a ellos a que no se desanimen, porque el amor viene de Dios y hacía falta que ellos conocieran el amor de Dios para poder permanecer firmes y constantes. Hermano, estos gnósticos afirmaban tener una plena comunión con Dios mientras despreciaban a los hermanos y separaban el punto espiritual, separaban la espiritualidad de la ética. O sea, ellos tenían unas normas para adorar a Dios, una forma de creer en Dios que no era la correcta. Juan, en el capítulo 4 de San Juan, es el mismo que escribe primera, segunda y tercera de Juan, quien escribe el libro del Apocalipsis. En el libro de San Juan, en el capítulo 4, él le dice a los lectores, porque Juan también intenta aquí explicarle a los cristianos, a estos grupos que también estaban dejándose llevar y perdiendo la confianza en Dios, en el Cordero. Y él le dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Fíjate, Dios es espíritu, y los que le adoren es necesario que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Pero esto no quiere decir, hermano, que yo debo de dejar este cuerpo y convertirme en espíritu para yo poder adorar a Dios. No quiere decir eso. Quiere decir, hermanos, que en nuestro corazón tiene que estar esa convicción que Dios es que Él es espíritu. Nosotros no lo vemos. Nosotros hemos creído por fe, ¿verdad? Y nosotros sabemos que Él existe y que Él es todopoderoso, y nosotros tenemos que creer, ¿verdad?, de todo corazón, en fe, que Él es espíritu y que tú puedes hablar
con Él y Él te puede escuchar. Que tú le puedes pedir y Él te puede dar. Que tú le puedes pedir que vaya contigo y Él va contigo. Que te guarde y Él te guarda, ¿verdad? En el capítulo 1 de San Juan, versículo 4, Juan está aquí definiendo a Jesús como en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Fíjate, los gnósticos y aquellos grupos, aquellos falsos maestros, enseñaban que Dios era un espíritu y nada más, un espíritu y que no tenía ninguna importancia. También ellos decían que Dios es luz, pero Juan está aquí diciéndole, no, es que no es alguna luz imaginaria. Él es espíritu, Él es luz. Y en el versículo 5 Él le dice, de capítulo 1 de San Juan, la luz en la tiniebla resplandece y la tiniebla no prevalecieron contra ella. Es una luz que nadie la puede ocultar. Una luz que nadie la puede apagar. Una luz que nadie puede ponerle algo encima para que deje de alumbrar. Todo aquel que ha intentado taparla ha quedado iluminado a través de esta luz. Amémonos unos a otros, es el texto que Juan aquí está describiendo y es la base fundamental de este tema. Amarnos unos a otros. Hermano, aquí no hay una condición para yo amarlo a ustedes o para que ustedes me amen a mí. Aquí solamente hay una razón y es que Cristo murió por amor a nosotros y si nosotros lo hemos recibido, entonces hemos recibido también el amor de Dios y ese amor está en nosotros y nosotros debemos de ponerlo en práctica, debemos de amarlo. No importa que tú seas una persona difícil de tratar, es que ese pastor es muy difícil de hablar con él. O es que es como si fuera una rosa con mucha espina, que no hay por dónde cogerla. Pues tenemos que amarnos, hermanos. Aún así, tenemos que amarnos. Es difícil, ¿verdad? Amar a una persona que es muy difícil de tratar, que quiere que tú te adaptes a él, que quiere gobernar también tu casa, que quiere que tu casa sea igual que la de él. Es difícil, ¿verdad? Pero la Biblia dice, ámalo, ámalo, ¿verdad? El que ama es nacido de Dios y refleja la naturaleza de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, dice el texto. O sea, si tú has conocido a Dios, tiene que haber en ti ese amor. Y ese amor tiene que ser reflejado. Hermanos, Dios puede procesar nuestra vida, puede cambiar nuestra vida, puede dirigirnos a un camino por el cual nosotros podemos caminar y las demás personas también pueden andar y nosotros no dejamos obstáculos para que la persona camine. Esa es la vida de un cristiano. Hay muchas personas que van dejando obstáculos para que los demás no puedan pasar. Entonces, no puede confesar que conoce a Dios. Si conoce a Dios, debe de hacer lo mismo que Dios hace con nosotros. Hermano, en la segunda parte de este tema que Juan está presentando aquí, nosotros encontramos algo muy importante, la manifestación histórica del amor de Dios está en el versículo 9 y versículo 10. La manifestación del amor de Dios.
Y es buenísimo, hermano, que nosotros podamos entender cuál es el plan de Dios para nosotros. En esta segunda parte, un cristiano ama porque sigue el ejemplo supremo del amor de Cristo. Escucha, Cristo se entregó quejándose, se entregó por nosotros de malas ganas, no quería hacerlo. No, Él dijo, heme aquí, yo estoy dispuesto para hacer tu voluntad. Y Él vino por amor murió, hermano, por cada uno de nosotros. Entonces, Dios envió a su Hijo por nosotros, y el juicio del pecado en la cruz fue más que un ejemplo del amor de Dios, porque la ira de Dios que había contra nosotros por nuestros pecados fue derramada en su Hijo para poder amarnos a nosotros. De la otra manera, Dios no podía amarnos a nosotros con todo nuestro pecado, hermanos. Cristo cargó con la ira de Dios y Él nos ha redimido. En el tercer punto, nosotros encontramos que el testimonio de un cristiano es la base visible en la sociedad incrédula. Ante un Dios santo, ante un Dios amoroso, ante un Dios invisible que nadie lo puede ver. Y el mundo puede ver a Dios a través de nuestro amor. ¿Entiende eso? ¿Tú has visto a Dios alguna vez? Alguien te habló de Él, ¿verdad? Y tú le aceptaste porque alguien te habló de Él. Pero tú no lo has visto, tú has creído por fe. Pero también tú viste el amor de Dios en esa persona. De lo contrario, tú no hubieras creído. Algo tú viste en la persona que te habló del evangelio, que tú viste que esa persona estaba transformada. Y tú dijiste, esta persona tiene algo diferente que lo que yo vivo. De lo contrario, tú no hubieras creído. Porque el ser humano necesita ver para poder creer. Entonces, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones y el mundo ve reflejado en nosotros ese amor. Por amor es que tú predicas, por amor es que tú hablas del evangelio, por amor es que nosotros confiamos en ese Dios verdadero. En Juan 13, versículo 35, Él dice, en esto conocerán todos. Escucha, aquí no dice, en eso conocerán los de la iglesia, los cristianos, no. ¿Qué es lo que dice? Todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Qué sucedería si nosotros fuéramos enemigos, si nosotros nos peleáramos, si nosotros no nos habláramos unos a otros y viniéramos aquí y este grupo fueran amigos y enemigos de este, y este grupo fuera amigo de este y enemigo de ellos, o no lo sé, o tuviéramos divididos los tres grupos, que no nos habláramos y viniéramos a la vez a la iglesia, ¿verdad? El mundo, ¿qué diría? Ellos son peores que nosotros, o no lo dicen. No sé si a ti alguna vez te han dicho, tú eres peor que yo, ¿no? Y a veces nos invitan, a veces nos ponen trampa para ver si tú caes en la trampa. Y luego te dicen, mira que era cristiano. Hermanos, tenemos que tener cuidado con lo que nosotros hacemos. Por amor a ellos, por amor a la persona que no conocen a Cristo. El cuarto punto es que el amor es la seguridad de un cristiano. Todo aquel que confiese, dice Juan. Entonces, esto aquí es una base doctrinal. Todo aquel que confiese que Jesús es el Señor y creyere
en su corazón, esa persona tiene que confesar, pero tiene que demostrar el amor de Dios que mora en su corazón. De versículo 14 hasta versículo 18. Tiene que confesarlo. Hermano, de versículo 18 hasta versículo 21, aquí nosotros encontramos la quinta parte. Después de que tú confiesas que eres cristiano, ¿verdad? Una persona que no comete pecado, una persona que ya no practica las cosas del mundo, vive en paz, tiene tranquilidad. Y entonces aquí el escritor dice que no tiene temor a ser juzgado en aquel día. ¿Y por qué? Porque primero, si tú has confesado que Jesús es el Señor y el amor de Dios ha sido derramado en ti y tú lo has puesto en práctica, tú has demostrado que tú eres cristiano y que tú amas a Dios y que tú amas a todos los hermanos, no importando la condición de esa persona, y que tú amas al mundo, no la cosa del mundo. Entonces tú vive tranquilo, no tienes temor de ser juzgado en aquel día. Pero si tú tienes temor a morirte porque tú no sabes si vas a ser salvo o salva, entonces aquí hay un problema. Es porque tu amor está en duda. Es porque tú no lo has demostrado, tú no lo has manifestado. A uno sí y a otro no. A ti te amo más, pero a ti te amo menos. Y eso no funciona así. Eso no funciona así. Hermano, el amor de Dios es diferente al amor de este mundo. El amor de Dios no es igual que yo le diga a mi esposa: ay, yo sí te amo, ay, cuánto te quiere. Ay, tú eres mi amor, que mis ojos, yo solo tengo ojos para ti. Pero mañana cuando me hace algo o cuando discutimos, ya soy incapaz de decírselo. Y a lo mejor duramos una semana sin hablarnos. Es que me ha ofendido y que me ha dolido lo que me ha dicho. El amor de Dios no es ese. El amor de Dios no tiene límite. El amor de Dios no tiene condiciones. El amor de Dios se tiene que manifestar aún por encima del dolor, aún por encima del sufrimiento, aún por encima del maltrato. Se tiene que demostrar el amor de Dios. Hermano, tú como cristiano, ayer el hermano Joel nos compartía que se encontró con el que mató a su hermano y que lo abrazó y le dijo: yo te amo en el amor de Cristo. Un año después de haberle matado a su hermano. Es duro, ¿verdad? Y hay muchos cristianos que han ido a la cárcel a perdonar al que le ha matado a su hija, que ha matado a su hermano, que ha matado a su padre. Han ido a la cárcel a perdonarlo. Tremendo, hermanos. Porque ese es el amor de Dios. El amor de Dios no puede guardar rencor en nuestros corazones. El que es nacido de nuevo, se le imparte un amor que no ha conocido jamás. Un amor que fluye, un amor que transforma, un amor renovador. Ese amor le permite conocer a Dios. Y ese conocimiento no es de como que yo le conozco a ustedes y ahora yo puedo decir: sí, yo lo conozco a todos. Pero yo no puedo describir lo que ustedes sienten, lo que ustedes están pensando, ¿verdad que no? Pues entonces yo no lo conozco. De vista, de nombre le conozco, pero yo no puedo decir: ¿usted conoce a fulano? Bueno, yo le he visto, pero en realidad hay cosas dentro de cada uno de nosotros que ustedes no conocen. Igual, en algún momento
hago algo y tú podrías decir, pues yo no conocía esa parte de Abel. ¿Cierto o no? Claro que sí. Entonces no terminamos de conocer, por ese amor que nos permite conocer a Dios es un conocimiento de experiencias. De experiencias. Es muy distinto que yo vea a Antonio cambiando los cables de las luces y yo le esté ayudando a cambiarlo, muy distinto a que yo intente hacer lo que él está haciendo. Antonio tiene experiencia en electricidad, pero yo estoy viendo lo que él está haciendo. Yo no tengo experiencia. ¿Verdad que no? Es muy distinto el ver y hacer, experimentar, ¿verdad? Cuando tú experimentas algo, es porque tú tienes experiencia, tú sabes hacerlo, tú sabes cómo funciona. Entonces, ese amor que viene de Dios, nosotros los cristianos sabemos cómo funciona, porque hemos experimentado ya su amor. Y sabemos, hermanos, cómo debemos de gestionar ese amor de Dios. Ese amor ágape tiene la finalidad de entregarse a sí mismo y queda sin exigir ni esperar una retribución. Y este es el amor verdadero que proviene de Dios. Hermano, este atributo de Dios es un atributo maravilloso en el cual tú y yo podemos disfrutar de él y podemos demostrarle también a otra persona que Dios sí te ama, que Dios sí puede transformar tu corazón. A lo mejor tú estés pasando por momentos difíciles, a lo mejor tú estés preocupado o preocupada, a lo mejor tú no sepas qué hacer en algunas situaciones y tú digas, es que Dios se olvidó de mí, ya Dios no me ama, ya Dios no me quiere, es que Dios ya dejó de existir para mí. Dios te ama. No importa las situaciones por las cuales tú estés pasando, no importa lo que tú hayas hecho, Dios te ama. Dios no puede cambiar, Dios no puede dejar de amar. Nosotros sí podemos dejar de amar, nosotros sí podemos dejar de existir. Hermano, escucha en el libro de Apocalipsis capítulo 2, el versículo 4 y versículo 5, aquí le está escribiendo el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y en estos versículos él le dice, escucha lo que le dice versículo 4 y versículo 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tu primer amor. ¿Cuál es ese primer amor que tú tienes en tu corazón o que tú tuviste? Esto no se está refiriendo a la primera novia o el primer novio. No. El primer amor. El amor viene de Dios. No viene de ningún otro lado. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Ha dejado tu primer amor. Y le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz la que las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Tú has perdido ese primer amor que Dios puso en tu corazón cuando tú conociste a Cristo. Cuando conocimos a Cristo, le recibimos con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, ¿verdad? Y a lo mejor ya se nos ha ido apagando un poco. Y si eso está sucediendo en ti, hermanos, amigos, hermanas, yo quiero decirte que le pida a Dios que avive el fuego
de ese amor en ti. Porque un cristiano sin el fuego encendido de ese amor no puede amar y no puede agradar a Dios. Dios es amor. Puede decírselo a que te haya a tu lado. Dios es amor. Dios es amor. Hermanos, ¿y cuántas veces Juan aquí lo está repitiendo? Dios es amor. Él me ama. Él me amó. Y Él te ama, hermanos. Recuérdalo siempre. Dios te ama por encima de todas las situaciones. No importa la vida que tú estés viviendo. Dios te ama. Y cada día puedes decírtelo a ti mismo. Dios me ama. Dios me ama. Hay muchas veces que decimos que Dios ya no me ama. No, Dios te ama. A lo mejor tú has perdido el primer amor. Tú lo has dejado de practicar. Y eso es lo que aquí Dios le está reclamando a la iglesia de Efesios. Ha dejado de practicar. Se lo dice luego en el versículo 5. Ponlo en práctica. De la única manera que ese amor puede encenderse y se puede ver visible es poniéndolo en práctica. Hermano, practiquemos el amor, practiquemos buscar cada día la dirección de Dios para que podamos reflejarlo al mundo y el mundo pueda ver que nosotros somos personas diferentes, personas que amamos a Dios y que Dios nos ama a nosotros. Yo te invito a que te puesto en pies.